Vamos a empezar el tema del día de hoy, el cual es, eh, vamos a ver las generaciones de Isaac y Esaú. Es la parte número 4 de el estudio de Pentateuco, y pues seguimos en el libro de las generaciones, toda el área de Génesis que estamos estudiando. Y bueno, pues nosotros vemos que Dios sigue trabajando para cumplir su propósito. Ahí en el capítulo 12, versículo 3 de Génesis. Y sigue demostrando que se puede confiar plenamente en sus promesas. Tal como Abraham, Jacob, también nos demuestra pues muchos fallos en su carácter, mis amados hermanos. Pero a pesar de esto, Dios le sigue bendiciendo a Jacob, y vamos a ver cómo a través de las diferentes luchas en la vida de Jacob, Dios va formando, va forjando el carácter, va forjando propiamente a Jacob mismo, así como lo está haciendo con todos nosotros, mis amados. Estamos en la misma condición que Jacob prácticamente, y que todos los grandes hombres de la Biblia. Aun cuando nosotros de alguna manera pues mostramos muchas fallas en nuestro carácter, en nuestro diario vivir, pues vemos que a pesar de todo esto, Dios es tan amoroso, tan compasivo, tan misericordioso, que nos sigue formando el carácter de Cristo en nuestras vidas. Vemos aquí cómo Dios trabaja con Jacob, cambiándolo de ser un engañador oportunista a ser un hombre de honor, y de mucho honor. Imagínense, llega a ser uno de los grandes patriarcas del pueblo de Israel. Y es lo que quiere hacer de cada uno de nosotros, mis amados. Es justamente lo que Dios desea, que ustedes y yo vayamos en ese proceso de la santificación, para cambiarnos de como éramos a como el Señor nos está declarando. Es más, Dios ya nos declara santos, justos, perfectos. Imagínense nada más. Pues este cambio es necesario porque Jacob, pues, es, como les digo, el patriarca de la nación de Israel. Viene a ser de donde nace el pueblo de Israel, ya como pueblo, como nación. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esta condición a través de las generaciones. Primero, pues vamos a atender a la generación de Isaac. Ayer nos hizo favor nuestro hermano Jorge de atender a las generaciones de Abraham y de Ismael. Bueno, pues ahora vamos a atender a las generaciones de Isaac y de Esaú. Entonces, fíjense bien, una vez que empezamos a leer del capítulo 25 hasta el capítulo 35 de Génesis, pues ahí nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. La palabra de Dios nos enseña y nos narra cierto tipo de situaciones muy particulares que nos enseñan algo en particular. Miren, por ejemplo, viene el nacimiento de Jacob y de Esaú. Y a raíz de la esterilidad de Rebeca, ¿se acuerdan que ayer comentaba nuestro hermano Jorge que Rebeca, igual que Sara, pues curiosamente, Dios permite que las dos mujeres fuesen estériles hasta cierto momento? Bueno, a raíz de la esterilidad de Rebeca, su esposo Isaac ora a Jehová para que tengan un hijo. ¿Con qué objetivo Dios permite que haya esterilidad en la vida de nosotros? No en la vida de una mujer nada más. Porque nosotros tenemos que entender que Dios nos quiere llevar a una situación diferente en referencia a ser productivos, a ser fructíferos, como lo declara en su palabra. Pero hay ocasiones en que el Señor permite esterilidad en nuestra vida para que tengamos nosotros el deseo y sobre todo la necesidad de acercarnos al Dios vivo y verdadero. O sea, de ver nuestra dependencia de Él. Entonces Isaac ora por ese hijo. Y bueno, Dios tiene misericordia, Dios empieza a trabajar en la vida de Rebeca, y obviamente pues también se va a cumplir el plan de Dios a final de cuentas. Entonces Rebeca concibe y, y de repente hasta como que se arrepiente ella, ¿no? Y ora a Jehová porque pues venían dos bebés
Recuerden que el embarazo de Rebeca fue en una condición en donde venían gemelos. Y ora a Jehová y le dice, Dios, dos naciones hay en tu seno. Dios le dice eso para que se quitara de ese tipo de malestares, de arrepentimiento. Y le dice, el mayor servirá al menor. Imagínense nada más en qué situación pone la condición de la vida de esos dos bebés que venían en camino. Y luego nacen. Esaú, ¿verdad? Nace velludo, dice la palabra de Dios, muy, muy velludo, como una pelliza. Se han imaginado, por ejemplo, como cuando nacen los gatitos, que nacen bien peludos, bien velluditos. Así este hombre. Esaú era de esa naturaleza. Y Jacob, que el nombre de Jacob quiere decir el usurpador, justamente por eso viene a ser así como lo describe la Biblia, ¿verdad? Por eso Dios tiene que trabajar, porque él era un engañador desde su nacimiento, un usurpador, un oportunista. Y él viene trabado con su mano al calcañar de Esaú. Entonces nacen estos dos bebés. Ya desde allí se veía cómo dos naciones iban a nacer del seno de Rebeca. Bueno, Isaac tenía 60 años cuando sus dos hijos nacieron. Después sigue una serie de comentarios que no tienen mayor relevancia hasta que Esaú, ya siendo adulto, le vende la primogenitura a su hermano Isaac. Pues la primogenitura, mis amados hermanos, es algo muy trillado que mucha gente, muchos de nosotros hemos predicado. Tenemos que entender correctamente a qué se refiere esto, porque es algo tan importante que no solamente la palabra de Dios lo registra, sino que trae consecuencias, una condición de primogenitura. La primogenitura consiste en lo siguiente, fíjense bien. Primero, en Deuteronomio 21:17 se nos enseña que es el primogénito quien recibe una doble porción de la herencia. O sea, al primogénito le tocaban dos partes. Si todo se tenía que dividir entre 4 hermanos, se dividía entre 5 porciones y 2 de esas porciones le tocaban al primogénito y las otras 3 partes se dividían entre los otros 3. Entonces, siempre le iba a tocar más al primogénito. En Génesis 27-29, como vamos a ver el día de mañana, bueno, ya lo estamos viendo, se nos enseña también que el primogénito era el que se constituía como ser la cabeza de familia. Era técnicamente el patriarca después de su padre. Cuando fallecía su padre, él entraba en esa función, ¿ok? También se nos enseña en Génesis 28, del 13 y 14 versículos, él, el primogénito, recibía las promesas de Dios hechas a su padre. O sea, venía la promesa de Dios al padre y del padre se trasladaba al primogénito. ¿Quién es el primogénito? Al que nace primero, al que abre la matriz de su mamá. ¿Ok? Bien. Y también se menciona que ser primogénito es ser la persona que recibe una bendición especial por parte de su padre, una declaración de bendición muy especial que prácticamente es todo lo que el padre puede dar a sus hijos y lo recibe el primogénito. Más sin en cambio, pues vemos la astucia de Jacob, ¿verdad? Como él era el usurpador, el manchadito, el que tenía la chispa para hacer pues truanerías, pues rápidamente entra en acción su astucia y aprovechando un día la debilidad de Esaú, le dice, véndeme en este día tu primogenitura. O sea, le está diciendo, júrame que tú me vas a dejar ser primogénito a mí. Y recuerden propiamente que Esaú pues profana propiamente su condición. Él se va más por lo material. Esta es la enseñanza más fuerte que podemos recibir de este pasaje bíblico. A Esaú no le importa lo espiritual, no le importa
lo que Dios pueda decir para su vida. Simplemente se está enfocando en lo material, en el momento, en la necesidad y en la condición que estaba viviendo. Y muchas veces tú y yo actuamos de esa manera. Nos olvidamos de las promesas de Dios, nos olvidamos del plan de Dios, nos olvidamos de quiénes somos delante de Dios para simplemente tomar lo que necesitamos en el momento, porque nuestra fe no nos alcanza para ver que Dios tiene todo bajo control y que si Él prometió algo, Él lo va a cumplir. Y entonces sucede que Esaú profana esa condición y dice, cuando estaba hambriento, cuando venía de una condición del campo y venía hambriento, dice, ¿para qué me va a servir la primogenitura? Si no como ahorita me muero, ¿y para qué sirvió? Dice, entonces pues así vemos cómo Esaú menospreció la primogenitura y lo hizo por un plato de guisado, de un guiso rojo, y vendió a Jacob su primogenitura. Es algo más espiritual de lo que podemos ver con el simple hecho de que fueran unas lentejas por lo que vendió su primogenitura. Él estaba viendo su necesidad nada más. Se estaba enfocando en su hambre, en la condición que estaba viviendo. Hoy el Señor nos está enseñando a través de este pasaje que ustedes y yo tenemos que ver lo que Dios es, qué es para nosotros. En la oración nuestra hermana Consuelo lo declara correctamente. Él es nuestro refugio, nuestro castillo fuerte, la roca de nuestra esperanza. Y así lo hemos declarado ustedes y yo. El Berit, Él es el Dios de pactos. Lo levantamos, esa estandarte lo levantamos el día domingo y nosotros creemos en ese Dios de pactos. Entonces Él va a cumplir a cabalidad lo que nos prometió, lo que Él pactó con nosotros. Entonces no tenemos por qué cometer ese tipo de profanidad. Pues de ahora en adelante, desde que Esaú vende su primogenitura, pierde hasta su nombre, imagínense. Y después se llama Edom. Y de ahí sale una generación completa a quienes se les llama los edomitas. Y pues los edomitas, después vamos a ver cómo vienen a ser, hagan de cuenta, como un aguijón en el pueblo de Israel. ¿Verdad? Entonces, vamos a ver también que Isaac, estando en Gerar, pues vemos la situación de lo que se vive. Constantemente ya hemos platicado de que en aquellos tiempos, pues había hambrunas, mis amados, y había la necesidad de moverse completamente. Por eso normalmente vivían en tiendas de campaña. Ajá. Y entonces, a causa del hambre, Isaac quiso ir a Egipto. Estando entre los filisteos, Dios se le aparece y le dice, no, no bajes a Egipto, no desciendas a Egipto. Habita en esta tierra en la que yo te daré. Y Dios repite la promesa a Isaac y vemos cómo Isaac obedece. Cuando Dios te habla, mi amado hermano, hermana que me escuchas, si Dios te está diciendo algo, obedece. Obedece, porque allí está la bendición. Mira, hay muchas ocasiones en que Dios le repite la promesa. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que repetir Dios lo que Él dice? No porque a Él se le olvide, no porque Él hoy lo dijo y a lo mejor después no va a cumplir. No, tiene que repetirnos a nosotros las promesas, porque nosotros somos cabeza dura y de repente entendemos las cosas y de repente como que se nos va la hebra y otra vez regresamos a la misma condición de la que Dios ya nos sacó. Entonces, vean cómo, por ejemplo, en el capítulo 26, versículo 3 de Génesis, vuelve a repetirle la promesa a Isaac cuando él está confrontando con irse de Canaán, cuando él está en esa necesidad, en esa condición de hambre y se está confrontado en su corazón para decidir irse de allí. Después se lo vuelve a repetir versículos adelante, en el versículo 24, se lo repite allí en Berseba, después de haber abierto el pozo de Rehobot. Una vez que abre un pozo Isaac para poder proveerse de agua, vuelve a tener algo que no le cuadra. Y entonces Dios le tiene que decir, hey, escucha,
recuerda que yo ya te hice una promesa. Después se lo repite ya en el versículo 4 del capítulo 28, cuando Jacob está afligido y huye de Esaú. Vuelve a hacer ese tipo de promesas. Después, cuando Jacob llega a Betel, allí le vuelve a repetir. Luego vuelve a repetir esa promesa en el capítulo 32, versículo 12, cuando Jacob recuerda la promesa otra vez, ¿verdad? Cuando va a ser confrontado con Esaú, cuando regresa con Esaú para decirle, ¿sabes qué? Perdóname, ya quiero poner paz entre tu pueblo y mi pueblo, entre tu gente y mi gente. Y nuevamente Dios le tiene que recordar a Jacob en el capítulo 35, versículo 11, allí en Betel. Bueno, ¿qué les tiene que recordar? Pues justamente, como lo dice el capítulo 26, versículo 24 de Génesis, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, que yo estoy contigo. Se lo dice a Isaac y se lo dice a Jacob. Ahora te lo dice a ti. A ti y a mí nos dice el día de hoy el Señor. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de tus padres. No temas, porque yo estoy contigo. Esa es la mayor promesa de la cual ustedes y yo tenemos que aferrarnos, mis amados hermanos. De allí es donde tenemos que agarrarnos para seguir adelante. Miren, por miedo, Isaac, igual que su padre, ¿quién fue su padre? Abraham. ¿Se acuerdan lo que hizo? Miente acerca de su esposa. Recuerden que nosotros vamos a aprender más de lo que vemos que de lo que escuchamos. Seguramente Abraham le dijo a Isaac, mira, nunca vayas a decir mentiras, nunca vayas a decir que tu esposa es tu hermana. Pero Isaac vio que su padre mintió, supo que su padre mintió cuando estaba en Egipto y que dijo que Sara era su hermana. Y después hasta como que trata de componerle, dice, como nos decía ayer Jorge, ¿verdad? Pues es mi media hermana porque somos hermanos de padre, aunque no de madre, ¿no? Y entonces, ¿qué creen que hace Isaac? Pues justamente miente acerca de su esposa. Y dice también es mi hermana. Mis amados, es interesante ver cómo nosotros repetimos las conductas, las acciones, y hasta que no viene verdaderamente Dios a nuestra vida es como podemos romper en nuestras generaciones situaciones y procesos de maldición. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto la situación que se vive en familias que desgraciadamente se conforman de personas divorciadas. Y tal parece que es como una maldición. Vienen a un matrimonio, de repente empiezan los estirones, los jaloneos, y pues la pareja ve que, si por ejemplo la mujer ve que sus padres estuvieron divorciados, se divorciaron, se separaron, se le hace fácil porque esa es la enseñanza y se vuelve a caer en esa condición. Y así sucesivamente. Después sus hijos de esa mujer se van a casar, sí, pero de repente va a haber algo que no les cuadre y rápidamente salen de la condición, pues divorciándose porque ven el ejemplo, ven y se hace como un círculo vicioso. En Cristo Jesús, sí, o el hombre también, esa es una realidad. ¿Qué sucede? El círculo vicioso solamente se rompe cuando verdaderamente nosotros en Cristo Jesús ponemos las cosas en el orden que debe ser. Y de ese círculo vicioso, Dios promete hacer un círculo virtuoso, algo virtuoso, en donde se declara que ese matrimonio va a ser intacto, que el matrimonio se va a continuar, aún con las diferencias que se puedan tener, y que lejos de cambiar de esposa, de esposo como calcetines o como ropa, tenemos nosotros que poner las cosas en orden y romper en el nombre de Jesús con esa maldición y seguir adelante. ¿Ah? Entonces vemos cómo la palabra de Dios nos enseña todo esto. Mis amados, es interesante después ver cómo los filisteos entendieron el pecado de dormir con la esposa de otro hombre. Imagínense, los incircuncisos, gente que no tenía el temor de Dios, empieza a ver y a entender
que hay algo equivocado. La conciencia que Dios puso en la vida del hombre, independientemente de que se conociera su ley o no, le dicta al hombre lo que está bien y lo que está mal. De alguna o de otra manera Dios nos hace sentir cuando estamos haciendo algo equivocado. Y bueno, ya dependerá de cada uno de nosotros hacer caso de lo que Dios pone en nuestro corazón, como lo explicaba el día de, anoche, de ayer en la noche en el tema, eh, o en su defecto, pues hacer caso omiso y pues de alguna manera recibir pues la retribución a ese desvío, ¿verdad? Bueno, continuamos con que Isaac fue bendecido por Dios y llegó a ser más poderoso que los filisteos. Y aquí comienzan los problemas entre Isaac y los filisteos. La envidia, siempre va a venir la situación de que cuando alguien puede sobresalir, cuando a alguien Dios le bendice en las áreas de la vida, pues viene algo triste. La envidia, que es parte del Yetzer Hará, de nuestra mala tendencia al pecado, de nuestra mala inclinación. Y entonces, ¿qué hacen los filisteos? Echan a Isaac de la tierra, lo sacan, ¿verdad? Le dicen, no, tú ya te estás haciendo muy, muy poderoso, así es que mejor llégale, porque al rato vamos a tener muchos problemas. Pues Isaac sale de allí y abre los pozos que su padre Abraham había abierto anteriormente cuando andaba en esa caminata, ¿verdad? Y abre nuevamente los pozos que los filisteos habían tapado. Y hubo peleas entre los pastores de Isaac y los pastores de los filisteos. Entonces, otra vez Isaac vuelve a caminar, apartándose de allí por las peleas. Isaac, entendiendo claramente su posición delante de Dios, que Dios iba a cumplir su promesa, pues se convierte en una persona pacífica y empieza a caminar, se va mejor. Hay veces que Dios nos deja salir de una condición, aunque mucha gente nos diga, es que fue muy tonto. Yo que él hubiera peleado. A él le correspondían esos pozos, su padre los había abierto. Y en aquellos tiempos, el que se ponía a trabajar, se convertía en el dueño del lugar. Entonces, simplemente Isaac toma la decisión de escuchar a Dios. Dios se aparece ante Isaac y le repite la promesa que le hizo a Abraham su padre. Tú y yo tenemos que aprender a escuchar lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Posiblemente tú ya seas la segunda o la tercera generación de familia con integrantes cristianos, o a lo mejor eres la primera generación. Pues si tú eres la primera generación, enséñale esto a tus hijos, que aprendan a escuchar las promesas que Dios te hizo, para que ellos también se soporten en ello, para que ellos pongan sus pies en esa condición, en esa declaración de parte de Dios. Entonces, Isaac establece un pacto de paz con Abimelech. ¿Sabes qué? Mira, ya estuvo, ¿no? Dice, ¿por qué vienes a mí? Le dice Isaac, me has aborrecido, ¿y por qué me has echado? Dice, Abimelech agarra y le contesta, hemos visto que Dios está contigo, eres ahora bendito de Jehová. Y esto pues simplemente hace ver cómo Dios bendice a las personas. Mientras todo iba bien con Isaac, pues Esaú se mete en problemas. Bien rapidito. Simplemente tomó por mujer a dos eteas, dos personas que no representaban a la nación de Israel, que no eran parte de su pueblo. Y recuerden que Dios quería que el pueblo santo, el pueblo escogido por Dios, se mantuviera puro, se mantuviera sin contaminación externa. ¿Por qué? Porque los pueblos externos, fuera del contexto del pueblo judío, pues eran idólatras, adoraban a dioses de piedra, tenían esa condición. Entonces Dios no quería que su pueblo se contaminara para que fuera un pueblo monoteísta, de un solo Dios, como lo que tenemos que ser nosotros. Bueno, Esaú pues se mete en problemas
y toma esas dos mujeres heteas. ¿Cuántas veces nosotros, honestamente, nos hemos metido en problemas con Dios por hacer lo que no debemos, por dejarnos contaminar? Hay matrimonios, hermanos, que pudiendo estar intactos, permiten que entre gente ajena, gente que tal vez no conoce o que solamente está tratando de involucrarse con una persona y hasta haciéndose a uno con esa persona, como aceptando fácilmente las cosas. Y empiezan los problemas, empieza un verdadero problema delante de Dios. Dice que eso que generó Esaú fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca, sus padres. Nosotros muchas veces, yo en lo personal, mis amados hermanos, antes de venir a los pies de Cristo, ¿cómo hice que mis papás tuvieran amargura en su espíritu por mis malas conductas, por mis malas decisiones, por el dejar simplemente por mi gusto, por mi carne, por hacerle más caso a mi deseo carnal y andarme involucrando con mujeres que no tenían nada que ver en mi vida y meterme en problemas y problemas serios? Bueno, pues así está la situación. En la palabra de Dios se nos describe a nosotros, hasta parece que tuviéramos un policía atrás que nada más nos está siguiendo y está notando, y luego lo leemos en la palabra y decimos, wow, o sea, pues sabemos que Dios es el omnisciente y sabe por qué lo deja escrito, porque un día nos va a servir de ejemplo para ver reflejada nuestra condición delante de Él. Bueno, ya en el versículo del 1 al 40, en el capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de Isaac. El punto de este capítulo es que Esaú no fue una buena alternativa para la descendencia. O sea, ya desde su vientre de Rebeca, Dios había declarado quién iba a ser la alternativa correcta para la descendencia de Isaac. A los 100 años de edad, decide realizar Isaac su deber de dar la bendición de la primogenitura. Una vez dada esa bendición, es irrevocable. Ya no se puede detractar. Ya no puede decir, ay, perdón, perdón, me equivoqué. Zafo, no, no, no. Una vez que se declara esa bendición por parte del Padre hacia el primogénito, hacia quien Él decide, pues en automático es irrevocable. Bueno, pues aquí hay una narración muy particular que tenemos que tener y poner muchísima atención en varias cosas. Rebeca escucha los planes de Isaac de ya querer bendecir a Esaú y decide ser cómplice del engaño, de un engaño muy particular, e inventa un plan. Miren, las madres son bien astutas. ¿De qué manera? Ellas siempre van a querer ayudar a Dios, siempre van a querer hacer cosas que de alguna o de otra manera pues no deberían hacer. Se convierte en cómplice y le enseña a su hijo hasta mentir cuando Dios está tratando de hacer algo diferente. Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Jacob se disfraza por órdenes de su madre, le dice, ¿sabes qué? Mira, ponte esta salea de animal, ¿verdad? Un animal velludo, y pasa por Esaú. Rebeca y Jacob preparan el engaño. Y la mentira de Jacob es que le dice, yo soy Esaú, tu primogénito. Se lo dice a Isaac. Mis amados, Jacob recibe la bendición. Pero aquí yo quiero hacer algo bien puntualizante. ¿Ustedes creen que Isaac fue tan exageradamente tonto como para no percibir? O sea, yo tengo vellos en el pecho y se sienten los pelos feos. O sea, son vellos que no son ni agradables al tacto. Mucho menos si yo me pusiera una piel de animal peludo, por más que se quisiera, obvio se iba a sentir la diferencia. La voz que escuchó simplemente de Isaac, obvio que no iba a ser la misma que de Esaú. Entonces, ¿por qué Isaac decide bendecir a Jacob y no esperar a que regresara verdaderamente Esaú? Mis amados, Isaac se da cuenta
de que Esaú iba por lo material, siempre iba por lo mundano, iba por su deseo carnal, era lo que más atendía. De hecho, cuando le pide que por favor vaya por una cacería, o sea, una presa de caza, y que se la guisara como a él le gustaba, pues era lo mundano, lo carnal, la comida física. Mas sin en cambio, Jacob se interesa por la palabra de Dios. Su madre lo instruye y lo lleva a seguir a Dios y a tenerle temor. Y por eso, cuando dice, yo soy Esaú, lo que escucha Isaac no es la declaratoria de la mentira, sino esa declaración de yo soy. Allí le está dando una instrucción Dios a Isaac para darle la primogenitura a Jacob. Jacob está demostrando que su interés es lo espiritual. Y ese es el interés que ustedes y yo tenemos que mostrar, lo espiritual. Por eso Isaac decide bendecir a Jacob y hace la declaración completa, que después vemos que simplemente a Esaú no le queda nada para ser bendecido. Ya después nada más le dice, pues ay, que Dios te guarde, que Dios te bendiga, ¿verdad? Bueno, vemos cómo Jacob hace declaraciones muy específicas porque escucha la voz de Dios. E Isaac escucha justamente y sabe que Jacob iba por lo espiritual, por lo que verdaderamente trasciende. Y allí iba a estar su descendencia guardada. Allí iba a estar una condición en donde era la alternativa correcta de la bendición de Dios para la descendencia de Isaac y de los que venían adelante, Jacob y quienes vinieran. ¿Ah? Entonces, imagínense ahí cómo Jacob recibe la bendición. Esaú regresa y pues el engaño es descubierto. Pero, ¿qué sucede? Esaú ya solamente recibe una bendición más bien negativa, declaraciones en contra de su condición. Fíjense bien. Isaac le dice, solamente ya lo que me queda, y le declara, será tu habitación en grosuras de la tierra. Literalmente le está diciendo a Esaú que iba a vivir fuera de lo mejor de la tierra, que solamente iba a recibir prácticamente los restos, lo que quedara. Y dice, servirás a tu hermano y descargarás su yugo en tu cerviz. Imagínense nada más qué clase de declaración para un hijo. Que tú le tuvieras que decir a tu hijo mayor, ¿qué crees? Que tú le vas a servir al menor. Así se lo dijo. Y así fue. Bueno, a partir de allí, Esaú, como era un hombre fuerte, un hombre pues de campo propiamente, un cazador, pues le intimida a Jacob solamente su presencia, no le dijo nada. Pero Jacob huye de Esaú por temor. Y después Esaú realmente empieza a hacer planes para matar a Jacob. Lo vemos en el capítulo 27, versículo 41 y 42. Rebeca, su madre, lo manda a vivir con su familia en Harán, a Jacob. ¿Para qué? Para salvaguardarlo de la ira, de la furia de su hermano. Entonces, allí empieza la condición. Y vamos a ver en el capítulo 28, del versículo 1 al 9, cuál es la bendición que declara Isaac a Jacob. Y le dice, ve, toma mujer de las hijas de Labán, y el Dios omnipotente te bendiga y te dé la bendición de Abraham. Esa declaración, mis amados, es algo poderosísimo. Pero vemos que hay consecuencias. Jacob y Esaú se encontrarán 20 años después, cuando Jacob regresa a la tierra de Canaán. Eso ya lo vemos allá en el capítulo 32, del versículo 3 al 8. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Lo que ha ocurrido con Isaac es muy similar a lo que ocurrió con Abraham. Dios tenía
todas las intenciones de bendecir a Isaac. Obviamente él iba a ser el hijo de la promesa y fue el hijo de la promesa, el primogénito. Esaú había demostrado por medio de sus hechos que no era la persona adecuada para recibir esa bendición. Isaac falló en no confiar en Dios y tomó la situación en sus propias manos. Y ahí empieza ese problema. Porque si Isaac hubiera puesto las cosas en el orden que debería, simplemente no hubiera tenido por qué echar a pelear a sus hijos. Pero ya sucede la situación y sigue el transcurso de la vida, ¿no? Ya en el versículo 28, capítulo 28, versículos del 10 al 22, se nos muestra cómo Dios se le aparece a Jacob allí en Betel. Jacob salió de la casa de sus padres con nada más que su puro callado, su bastón pastoral, y se va, y Dios confirma su pacto con Jacob. Le dice claramente: la tierra en que estás acostado te la daré. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Se acuerdan de esa promesa? ¿A quién se la hizo? Primero, Abraham, pero después viene también a la vida de Isaac y después viene también a la vida de Jacob. Y dice: todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Vamos a leer el versículo 15 de Génesis 28 y dice a la letra: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Mis amados, cuando Dios promete algo, lo va a cumplir, y lo va a cumplir a cabalidad, en su totalidad. Él no es un Dios de parcialidades, no es un Dios de a medias. Él es un Dios íntegro, completo. Así que cuando Dios ya te dijo algo, tú tranquilo, tranquila, mi amada hermana, hermano, solito las cosas van a ponerse en el orden que Dios las estableció, porque Él lo dijo. Amén. Bueno, vemos también cómo Jacob tuvo miedo y llamó el lugar Betel, que quiere decir casa de Dios. Jacob hace un voto y dice: Jehová será mi Dios, y el diezmo apartaré para ti. Otra vez vemos, mis amados hermanos, que antes de que se constituya la condición levítica, simplemente Jacob ve lo que hace su abuelo, supo lo que hizo su abuelo cuando diezmó ¿a quién? A Melquisedec, al rey de paz, al rey de Salem. ¿Se acuerdan? Ok, entonces Jacob hace lo mismo. ¿Qué nos tiene que enseñar eso? Pues hacer lo mismo. Allí todavía, mis amados hermanos, estaba una condición en donde no estaba la ley establecida. La ley viene a ser hasta Moisés, generaciones adelante. Entonces, no tenemos por qué atorarnos en una condición en de que si tenemos que diezmar o no diezmar. Dios nos muestra que los diezmos se implementan por la actitud del corazón. Se implementan desde el hombre hacia Dios en gratitud, en reciprocidad por lo que Dios hace por nosotros. No porque Dios lo mande. Si se dan cuenta, Dios no mandó a Abraham a diezmar. Abraham lo hizo de su corazón y Dios lo vio bien, porque Dios sabía que había en el corazón de Abraham. Lo vemos en Jacob, porque él ya estaba buscando la condición de su santidad, de lo que él estaba verdaderamente viendo hacia la eternidad, por la fe que tenía en Dios. Estaba viendo lo espiritual más que lo económico. Y por eso él, en gratitud, dice: el diezmo apartaré para ti. ¿Se lo ordenó Dios? No. Ya después en Malaquías 3:10 es cuando Dios dice: ok, no lo quieren hacer por su buena voluntad, entonces pruébenme ahora, dice el Señor. Traigan todos los diezmos al alfolí. Y empieza un reto, ¿no?
una condición ya de poner las cosas en orden para nuestras malas cabezas. Mis amados, no esperemos a que Dios tome las cosas en sus manos en represalia por no hacer lo correcto. Nosotros tenemos que hacer lo que se nos está enseñando. ¿Ok? Después vemos ahí en el capítulo 29, del versículo 1 al 30, cómo Jacob sirve a Labán por Raquel y Lea. Labán era el padre de Raquel y de Lea. Jacob se enamora perdidamente de Raquel y Labán le dice, ok, pues para que tú puedas casarte con mi hija, tienes que servirme durante 7 años. Ok, yo te sirvo. Y después el padre, bien astuto, ¿verdad? Y le mete a la primera, a la mayor. Le dice, no, es que no te puedo dejar casar con la menor, porque la mayor después ya no se va a poder casar. Y hay un dicho por ahí que chivo brincado, chivo quedado, ¿verdad? Entonces dice Labán, no, primero te casas con Lea y después vemos lo demás. Y le sirve otros 7 años, porque efectivamente Jacob se enamoró de Raquel, pero no era nada más por una situación física, no era nada más porque le hubiera gustado, porque allí hay un plan perfecto de Dios. Allí iba a seguir la descendencia a través de la matriarca Raquel. ¿Ok? Entonces, Jacob llega a la tierra de sus parientes, conoce a Raquel, se enamora de ella, y Jacob hace un acuerdo con Labán para trabajar, como les digo, 7 años por casarse con Raquel. Después de trabajar un mes, Labán pidió el precio de las labores de Jacob. Y Jacob le responde, le dice, yo te trabajaré por 7 años por Raquel, tu hija menor. Y el engaño de Labán, como les digo, al cumplir el tiempo, a la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo. Y la explicación que da, bien propia, le dice, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Nada tarugo, ¿verdad? Que dice, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Así es que aquí se hace así. Primero se tiene que casar la mayor y ya después te daré, si tú quieres trabajar otra vez para mí, a la menor. Pero ¿por qué lo estaba haciendo, mis amados? Porque veía que Dios estaba con Jacob y Dios bendecía la labor de sus manos, el quehacer de sus manos. Han escuchado cuando yo oro por ustedes que Dios bendiga el quehacer de sus manos. Es justamente eso lo que está sucediendo con Jacob. Dios provocaba que todas las ovejas que Jacob estaba cuidando parieran constantemente. Allí estaba la bendición. Y entonces Labán dice, ay, aquí, de aquí está el pan, ¿verdad? ¿Para qué lo dejo ir? Entonces él hizo el arreglo ahí y dice, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años, se te dará a la otra. Y él le dice a Raquel, y él le dio después de esos 7 años, perdón, a Raquel, su hija menor. Y luego dice que Jacob la amó también más que a Lea y sirvió a Labán otros 7 años. O sea, su tirada de Jacob era Raquel, no era Lea, pero así lo vivió en ese momento. Aquí vemos cómo empieza la descendencia de Jacob. Vamos a ver desde el versículo 31 del capítulo 29 hasta el capítulo 30, versículo 24, cómo Dios nos hace una observación muy específica. Y dice que los hijos son una bendición que proviene de Dios. Y ahí hay una descripción grande. Bueno, vamos a ver cómo son los hijos de Jacob. ¿Cuántos fueron? 12. Aquí se nos narra, yo les voy a pasar esta tablita para que ustedes la puedan tener. Primero nace Rubén de Lea, o sea, con Lea tuvo a Rubén, a Simón, a Leví y a Judá. El significado del nombre de Rubén quiere decir ven, mi hijo, y está en el texto de Génesis 29:32. En Génesis 29:33 está el nombre de Simeón, que quiere decir escucha. Ajá. Luego en el versículo 34 de Génesis 29 está el nombre de Leví, que quiere decir unido. Después, en el versículo 35 está el nombre de Judá,
que quiere decir alabanza. Wow, ahí está, ¿verdad? Después tiene hijos con Bilhá, a Dan y a Neftalí. En el capítulo 30 de Génesis, versículo 6, está descrito el nombre de Dan, que quiere decir él juzgó. Y el de Neftalí está en el versículo 8, que dice, y quiere decir mi lucha. Después, con Silpa, tiene a Gad y a Aser. En el capítulo 30, versículo 11, dice que Gad quiere decir fortuna y Aser quiere decir feliz en el versículo 13. Después viene con Lea nuevamente a tener dos hijos más, que es Isaacar y Zabulón. Isaacar quiere decir recompensa, está en el versículo 18, y Zabulón quiere decir morada, y está en el versículo 20. Y con Raquel viene algo muy particular, que es cuando nace José, el soñador, y Benjamín, el último de sus pequeños. En el capítulo 30, versículo 24, se nos dice que José quiere decir el que añade. Y Benjamín, ya hasta el versículo 18 del capítulo 35, nos dice que quiere decir Benjamín, hijo de la mano derecha. Y también vemos que dentro de los hijos de Jacob, curiosamente, se hace una referencia de una persona extra, una mujer. Difícilmente en las genealogías se toma el nombre de una mujer para una declaración, pero es algo muy particular el nombre de Dina que tiene Jacob con Lea al final, que quiere decir litigio. Está en el capítulo 30, versículo 21. Y ya después veremos por qué se toma el nombre de Dina para escribirse dentro de la genealogía de Jacob. Ahora bien, vamos a regresar a la condición de las tretas de Jacob y de Labán. Jacob quiso volver a su tierra, pero Labán le convenció quedarse para separar los animales entre ellos. ¿Okay? Recuerden que como Dios estaba con Jacob, Dios bendecía el quehacer de sus manos y las ovejas que él atendía parían y parían y parían. Y tenía muchas. Entonces Labán paga a Jacob con los animales más débiles. Pero recuerden que Jacob pues era astuto, usurpador, era tramposo, era mañoso el tipo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Pues simplemente ora a Dios y le dice que por favor las ovejas que estuvieran rayadas parieran más que las otras, y ahí están las tretas de Jacob y Labán. Uno le quería picar los ojos al otro y el otro no se dejaba. Entonces, los animales de Jacob aumentan mientras los de Labán disminuyen, aunque eran los más débiles los que les dejaba Labán. Los hijos de Labán piensan que Jacob está robando, y la clave de lo que sucedió, lo que ocurrió, se encuentra ahí entre todos los capítulos del 31, versículo 9 al 12, y luego todo el capítulo 41 y 43 nos narra todo eso. ¿Ah? Y empieza la disputa hasta que de plano salen de allí. Dios promete a Jacob que volvería, que él lo regresaría a la tierra de sus padres. Y entonces Jacob huye de Labán. Jacob huye secretamente, no le dice a Labán. Y Labán lo persigue. Y Dios lo advierte a Jacob, le dice, hey, aguas, ¿verdad? Ya viene Labán atrás de ti. Y hay 4 acusaciones de Labán en contra de Jacob. Le dice ahí en el versículo 26 del capítulo 31, has traído a mis hijas como prisioneras de guerra. Y no era verdad. Recuerden que Jacob pagó 7 años por cada una de ellas. Y luego le dice también otra acusación, dice en el versículo 27, ¿por qué te escondiste para huir y me engañaste? Jacob sabía que si le avisaba no lo iba a dejar salir, ¿verdad? Entonces sale pues a escondidas, secretamente. Ya en el versículo 27 y 28 nos vuelve a decir, y hay otra declaración acusatoria en contra de Jacob. Dice, no me lo hiciste saber porque yo te despediría con alegría. Sí, cuernos, ¿verdad? El tipo iba a decirle, no, no te vayas, o te vas, pero me dejas todo lo mío, lo que yo considero que es mío. Y por último, en el versículo 30 le dice, porque
me robaste? ¿Por qué me hurtaste? Cosa que no hizo Jacob. Dios lo había bendecido, pero obviamente cada quien ponemos las cosas a nuestra manera. Y Labán quería poner las cosas a su manera. Entonces, Jacob, lo vemos en el versículo 31, lo hizo por miedo de quedarse sin familia. Obviamente ya iban todos sus hijos ahí junto con ellos, ¿verdad? Con sus mujeres y sus criados y sus rebaños. Entonces, hay un grave problema que se comete para que verdaderamente pudiera suceder algo fuerte en contra de Jacob. Raquel, su esposa, había robado los ídolos de su padre Labán. Su esposa había robado esos ídolos que representaban títulos de la propiedad y de la herencia. Y Jacob no sabía lo que había pasado. Entonces, ¿qué sucede? Tiene que dar argumentos de lo que sucede. Jacob ofrece 4 argumentos que defienden su integridad. Dice, no he robado nada de ti como puedes ver. Ahí lo vemos en el versículo 37. En el versículo 38 le dice, he estado contigo por 20 años y he sido tu siervo fiel. Ya en el versículo 39 le dice, yo pagué todas tus deudas, no sé, ni siquiera nada más te pagué a ti, sino que todas las deudas que tú habías contraído, yo las pagué. Y en el versículo 41 le dice, aunque tú fuiste injusto, yo actué con justicia. Pero Labán decide hacer un pacto con Jacob porque Jehová simplemente te reprendió anoche. Así se lo dice. Por eso Labán decide hacer un pacto. Porque Dios le dice, quieto, él es mi ungido, él es mi hijo. ¿Ah? Lo leemos en el capítulo 31, versículos del 42 al 55. Entonces aquí cortaron un pacto, mis amados. O sea, hicieron un pacto ellos. Dios es testigo del pacto. Aquí nosotros podemos ver que Jacob nunca tenía por qué haber tenido temor de nadie. ¿Por qué, mis amados? Porque primero, él era hijo de la promesa. A final de cuentas, Dios había prometido que en la descendencia de Isaac iba a venir la bendición. Dios había ratificado su pacto no solamente con Abraham, no solamente con su padre Isaac, sino ahora con él mismo, con Jacob. Y por eso no tenía por qué tener temor. Jehová estaba con Jacob, así se lo había declarado. Yo estaré contigo. Y Dios demostraba a los demás que él estaba con Jacob. Hoy quiero pasar estas mismas palabras para ti. Y con esto termino el día de hoy. Porque este tema estuvo un poquito largo, pero hasta aquí me voy a quedar el día de hoy. Quiero pasar esto que acabo de declarar para Jacob, pero ahora para ti. A final de cuentas, mi amado hermano, hermana, tú eres un hijo de promesa, de la promesa de Dios. Hasta ti se ha extendido el favor de Dios. Dios ha ratificado su pacto contigo, ya no por medio de la ley, ya no por medio de situaciones diferentes, ahora por el pacto en la sangre de Cristo. Cosa más poderosa todavía, el mejor pacto, el pacto de esa dispensación de la gracia, mis amados hermanos. Jehová está contigo. Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. Amén. Es más, Jesucristo hizo una promesa. Yo estaré con ustedes hasta el último día, hasta el fin de la tierra. Dios está contigo. No tienes por qué tener temor. Y Dios ha demostrado a todos los demás que Él está contigo. Él te ha bendecido. Y nada más mira a tu alrededor. Mira tu condición verdaderamente. Dios te ha favorecido. El grave problema es que muchas veces nuestra corta visión no nos permite ver dónde verdaderamente Dios nos ha favorecido. Y nos vemos en la condición actual. Y me pueden decir, pastor, pero es que, ¿cómo Dios me ha bendecido si no tengo dinero, si mi economía se ha venido al piso, si mi familia no estamos críticos? Mi amado, estás en la vida eterna.
Ve tu realidad en Cristo Jesús. Tienes salvación, vida eterna. De allí tú puedes hacer tu mejor base para despegar, para salir adelante. Si tienes lo más esencial, lo mejor, lo que verdaderamente trasciende, ¿por qué te atoras en algo superficial? Por eso tenemos que ser gozosos, alegres, mis amados. Por eso tenemos que cantar con júbilo, con alegría. Por eso justamente Dios nos ha llamado para hacer bendición a otras naciones, a otras personas. Tenemos que celebrar todos los días que el Señor está con nosotros, que Dios nos ha bendecido, que Dios simple y sencillamente ratifica su pacto en la sangre de Cristo para con nosotros, que somos ahora hijos de Dios, hijos de la promesa. Amén. Este es el tema del día de hoy, mis amados. Hasta ahí le dejamos, mañana lo vamos a continuar porque es importante. Es un tema largo y no se puede de alguna manera separar en varias secciones porque es un conjunto. Pero bueno, lo vamos a tener que dar así porque si no, el tiempo se agotó. Y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa mañana, Señor, nosotros agradecemos, bendito Dios, el favor de tu presencia para con cada uno de nosotros, porque verdaderamente ahora entendemos que todo lo que tú permitiste que se escribiera, Señor, que todo lo que tu Espíritu Santo inspiró en la vida de todas esas personas que utilizaste para escribir tu bendita palabra, ahora se está haciendo realidad en nuestras vidas. Gracias porque tú nos das una enseñanza en cada uno de los versículos, en cada una de las porciones bíblicas que nosotros estudiamos, Señor. Hoy rogamos en el nombre de Jesús que, Padre, nos des la oportunidad de seguirte día a día, de buscar tu presencia, buscar tu rostro, Señor. Que todo lo que vayamos aprendiendo, Señor, por poco que sea, que lo pongamos en práctica, Señor. Hoy no vamos a temer, de aquí en adelante no vamos a tener temor alguno, porque tu vara y tu callado nos infunden aliento, Señor, porque somos tus hijos, bendito Dios, porque tú has ratificado tu pacto en la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre, porque tú estás con nosotros, porque tú has demostrado, Señor, que estás con nosotros, que nos has bendecido, que hasta aquí, Padre, la diestra de tu poder nos ha tenido y nos ha levantado, Señor, ebenecer en nuestra vida, porque tú estás con nosotros, Señor. Porque ahora podemos ver más allá, Señor, de las circunstancias, de las situaciones, por difíciles que pudiéramos estar viviendo, Señor. Porque podemos ver tu eternidad, Señor. Porque podemos ahora empezar a disfrutar de tu presencia en nuestras vidas día a día. Gracias por la unción de tu Espíritu Santo, Señor, que se derrama frescamente el día de hoy para nosotros, Señor. Gracias porque nos da la oportunidad de buscarte, Señor, temprano, de poder, Señor, sentir tu cobijo, tu caricia, Señor, tu amor. Gracias, eterno Rey. Padre, todo esto lo decimos, lo agradecemos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder de tu Espíritu Santo para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Es el tema del día de hoy, mis amados.